todos los países necesitan ciencia para poder generar el conocimiento básico de base y después el conocimiento tecnológico para la solución de N problemas particulares de cada país o particulares en cada localidad. En Zacatecas sí se hace ciencia, pero creo que nos falta dar a conocer al público en general, a los zacatecanos, la ciencia que se hace en nuestro estado. Para mí la ciencia es mi pasión, generar el conocimiento, tratar de responder preguntas, generar nuevas preguntas a partir de las que ya se hacen, es lo que me mantiene aquí, es como una constante curiosidad. O sea, desde pequeña yo tenía afinidad, me gustaban las plantas, los animales, o sea, me gustaba acercarme, tocarlos. Desde niña jugaba, yo extraía aromas de las flores, según yo. Y desde ahí, conforme avancé en la escuela, me di cuenta que tenía facilidad para las ciencias naturales. Y entonces investigué en dónde estaba la escuela más cercana de biología. Y fue en Aguascalientes, porque en aquel entonces no había aquí en Zacatecas. Cuando terminé la licenciatura y empecé a trabajar, pues sí vi que definitivamente esto era lo mío y la investigación. Y para dedicarse a la investigación, o sea, conocer qué pasa, contestarse preguntas cómo, por qué, cómo funciona, por qué son así los seres vivos, pues me llevó a decir si quiero especializarme. Y así decidí hacer la maestría y posteriormente el doctorado. Mi trabajo de investigación se centra en las poblaciones de murciélagos, es decir, cómo estas poblaciones de murciélagos interactúan con su ambiente, cómo interactúan con otros organismos, ¿va? Y entender cómo cambian estas poblaciones, cómo cambian los murciélagos de acuerdo a las interacciones con el ambiente y con otros organismos. Entonces ahorita mi trabajo tiene varias aristas. Por un lado estamos trabajando con la fonoteca de murciélagos, los grabamos, vemos cómo se comunican, cómo utilizan el sonido para ubicarse en el ambiente, y por el otro lado cómo los murciélagos interactúan con microorganismos y cómo los enfrentan, o sea, cómo su sistema inmune enfrenta a los microorganismos, y esto es a nivel molecular. El trabajo que hemos estado realizando, por ejemplo, en la parte de los sonidos de los murciélagos, estamos trabajando en conjunto con varios investigadores del país, de México, para que se conforme una fonoteca, es decir, es como un sitio electrónico, o sea, una página en donde cualquier persona o gente que se dedica a la ciencia o no puede entrar y ver escuchar también las grabaciones de los murciélagos que hicimos en todo el país, los colaboradores. Nosotros, para poder integrar la fonoteca, o sea, por un lado, para poder trabajar la fonoteca, pues vamos a campo, utilizamos micrófonos ya desarrollados, los grabamos en el vuelo, y entonces después con otros softwares que también ya se desarrollaron para este tipo de análisis, podemos ver las diferencias en el sonido, analizar cómo el sonido cambia entre individuos y cómo cambia entre poblaciones de la misma especie, porque claro, cada población de individuos se adapta a las condiciones locales. Entonces analizamos los sonidos desde una aproximación matemática, estadística, para encontrar diferencias o similitudes. Y el otro nivel ya microscópico, pues también salimos a campo, capturamos a los ejemplares y les quitamos un pedacito de membrana alar, y de ahí sacamos DNA y sacamos RNA para hacer los análisis a nivel genético. Nuestro país es considerado como megadiverso, que hay una gran diversidad de diferentes tipos de organismos,
y también de murciélagos. Mucha gente me pregunta, ¿y hay murciélagos aquí en Zacatecas? Digo, sí, en todo Zacatecas hay murciélagos. El último reporte es de aproximadamente 50 especies distintas en Zacatecas. La relevancia de nuestro trabajo es significativa debido a que no en todos los países hay fonotecas. Por ejemplo, hay fonotecas en países europeos, pero en países europeos hay 10 o 12 o 20 especies por mucho, y en México tenemos 140 aproximadamente especies distintas de murciélagos. Entonces tendríamos es el primer país, uno de los primeros países megadiversos que tiene una fonoteca, una compilación de llamados de colocación de murciélagos. Los murciélagos son mamíferos igual que nosotros, y pues dado sus hábitos nocturnos, o sea que es muy difícil que los podamos ver, en realidad los humanos, pues nosotros tenemos hábitos diurnos y ellos nocturnos, entonces al no estar en contacto con ellos, pues se les ha atribuido varios mitos, ¿no? Con la actividad nocturna pues se cree que todos son hematófagos y que todos se alimentan de sangre, pues no todos, y por ahí hay algunos escritores que tomaron estas ideas de actividad nocturna y que algunos se alimentan de sangre para desarrollar ideas de fantasía y escribir textos, ¿no? Muy famosos como Drácula. Pero eso no significa que todos los murciélagos sean así, ni que se transformen, mucho menos, ni que todos se alimenten de sangre. Solo son 3 especies que se alimentan de sangre y son de animales, o sea, de humanos ni siquiera se acercan a los humanos. Como todos los mamíferos que están en vida silvestre, todos los mamíferos, también nosotros cargamos una diversidad de organismos, tenemos relaciones simbióticas con organismos, con microorganismos. Entonces, de ahí viene la idea de que es de los murciélagos a partir de los cuales se generó un virus, que es el que está ahorita causando COVID-19, pero también ya aparecieron estudios en los que se probó genéticamente con análisis moleculares que el COVID-19 no viene a partir de los murciélagos. A lo largo de mi carrera sí he notado diferencias en el trato, o un trato diferencial entre hombres y mujeres. Lo que he observado es que a veces las mujeres no somos tomadas muy en serio, aunque somos igual de dedicadas, pero al menos en el tiempo en que me tocó a mí, de repente no somos tomadas muy en serio y nuestras opiniones o nuestra capacidad es puesta en tela de juicio de manera constante. A mí en lo particular me pasó. Bueno, desde mi muy particular punto de vista, la ciencia en nuestro país creo que en este momento está en crisis. Bueno, al menos el sistema que maneja la ciencia, la cantidad de recursos económicos que son designados a la ciencia es muy bajo en comparación con otros países. Entonces considero que para que el desarrollo de un país, claro que se tiene que sustentar en la generación de conocimiento científico. Para mí la ciencia es divertida, a mí me encanta hacer ciencia, entonces yo creo que una manera de incentivar la ciencia es desde el pequeños a los niños, fomentar que se pregunten cómo funcionan las cosas, por qué funcionan así y que se involucren, porque los niños en general, los niños son curiosos, entonces creo que está innato en el ser humano la curiosidad, nada más es llevarlos poco a poco a descubrir las respuestas a esas preguntas. Conforme avanzo, encuentro nuevas preguntas. Entonces cada vez se me hace más interesante
Y obviamente para ello pues necesito tiempo, recursos, estudiantes, que juntos vayamos descubriendo las respuestas a todas las preguntas que nos planteamos. Básicamente el ser curiosa es lo que me tiene aquí, lo que me tiene intrigada en la generación de estas respuestas. Entonces, obviamente considero que me falta todavía mucho y tengo mucho por hacer y mucho por dar todavía.